Bien, seguimos aquí en el Braserillo, estamos hablando de encuestas, estamos hablando de posibles pactos ya incluso, todavía quedan, fíjense, hasta el 20 de diciembre muchos días y hasta eso ya hemos llegado a hablar. Y yo, bueno, por aquello de que para eso estoy, pues voy a introducir un dato más. El dato es que, ¿por qué narices? Si ustedes se dan cuenta, quizás sea ya un defecto profesional de tantos braserillos, cuando pasan las elecciones todos hablamos de un cambio de la ley electoral. Pasa el tiempo, la ley electoral que hay que cambiarla todos, además todos los partidos políticos dicen hay que cambiar la ley electoral. Llega la siguiente cita electoral, nadie habla ya del cambio electoral y esperamos a que terminen las elecciones para volver a hablar del cambio electoral. Bueno, eso debe ser una condena ya consecuente, ¿no?, con la democracia española. Cuando pasan las elecciones todos hablamos que hay que cambiar la ley electoral, cuando se acercan las elecciones ya nadie habla de que hay que cambiar la ley electoral. Y es cierto, pero cuando... Es un tema para después, si queréis. O sea, sí, te quedaba no. todavía hablar de las encuestas si querías, Esteban. La verdad que sí. Y de pactos. Pero es cierto que solamente ha habido oportunidad por los dos grandes grupos. Vamos a ver qué pasa ahora en este nuevo gobierno que se va a constituir, si al entrar dos nuevos grupos en la Cámara, pues realmente se cumplen, como por ejemplo cambiar la ley electoral, otras muchas cosas, o llegar a grandes acuerdos de gobierno, en temas, por ejemplo, de educación o en temas de grandes pactos, que es una de las cosas que defiende Ciudadanos. Perdón un momento. Antes, y sé que esto va a crear mucha polémica, y lo voy a guardar para después, para el pacto con España. Cuando uno viene a España, un extranjero viene a España, para conseguir la nacionalidad, ¿qué tiene que hacer? Jurar la Constitución, ¿no? Sí. Vale. ¿Y por qué para presentarse a un partido político no tiene que jurar fidelidad a la Constitución un partido político? Cuando tomas posesión del cargo tienes que jurar a la Constitución. No, para presentarse a unas elecciones. Hombre, porque se entiende que tú hasta que no tomas posesión, efectivamente no tomas posesión. Entiendo que cuando sales como cargo público, que es cuando hacemos el juramento, que es cuando se jura. Artur Mas ha votado y ha jurado la Constitución cuando lo han hecho ahora el diputado. Por imperativo legal. Por imperativo legal, pero tú la esto juras. viene al hilo de que cuando se cambie la ley electoral, que se exija que todos los partidos políticos que se presenten a unas elecciones juren, o por lo menos se comprometan en sus estatutos a respetar la Constitución española. Nos ahorraríamos muchísimos problemas. Que eso es una obligación legal de todos los partidos políticos. No. Que el programa al electoral de un partido... Una vez que eres cargo Tú, público... para ser constituido válidamente como partido político, tienes que ser un partido político En ningún país democrático del del mundo permiten que un partido que en sus bases no defienda la Constitución de ese país se pueda presentar. Solo en España. Sigue. Relativamente. No, en ninguno. Bueno, yo en ninguno, dime uno. Con respecto a las encuestas, si me dejáis, y si no hablamos de la Constitución, con respecto a las encuestas, lo que sí quería recalcar un poco es lo que decían Antonio y Juan, que vamos a un entendimiento sí o sí. O sea, el concepto de mayorías absolutas ha quedado totalmente desterrado. Y sobre todo lo que sí quiero ver es el gran éxito que puedan tener Ciudadanos y Podemos, que pasan de 0 a no sabemos cuánto, por poco que saquen siempre será un éxito. No es un éxito total. Porque de 0 a 37 o de 0 a 80 o 60 o 70. Entonces, algunas de las cosas que yo no quiero me pasa como a los futbolistas, no quiero salir de ganador, pero es verdad que hay una tendencia a que no haya un bipartidismo, a que no haya grandes mayorías absolutas y que la gente está buscando el apoyo en otros partidos y sobre todo en partidos que realmente, pues están presentando un programa para gobernar. Pero si eso no pasa nada. Guadalupe. En el momento en que concurren a las elecciones diferentes partidos políticos que evidentemente están ahora mismo en crecimiento claro, lo que hay que analizar son los pactos posibles. Los pactos posibles y que puedan ser reales. Son perfectamente legítimos y cuando le ha venido bien al Partido Popular gobernar con un pacto con los nacionalistas se ha hecho. Entonces, ahora no hay que criminalizar los pactos en función de mi capacidad. Perdón un momento, hombre, ¿cómo entró Aznar? Nunca, de perdedores nunca. Aznar había ganado las elecciones. La diferencia para la mayoría ¿Me dejas que termine? Sí. Ahora mismo el problema que se plantea es qué pactos son posibles. Y evidentemente, pues de cara a conseguir una estabilidad, hay puntos en los que pueden coincidir. El Partido Socialista, lógicamente, aspira a ser el partido más votado.
frase hecha que te la compro perfectamente y la repetiré muchísimas veces. Pero también es cierto que el Partido Socialista está dispuesto a compartir algunos puntos de su programa, porque se comparten, de hecho, con Ciudadanos y con Podemos. Y hay puntos en los que son imposible el acercamiento. Nosotros tenemos muy claro que hay puntos con el que el Partido Popular es imposible ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la ley electoral. Corto ya, con la ley electoral es imposible aprobar una nueva ley electoral si no hay un consenso mayoritario de las cámaras. Sí, pero eso es imposible. Una diferencia sustancial de todas las elecciones a esta que va a suceder. Y es que ahora está en tela de juicio que incluso el partido más votado pueda ser al que no le permitan gobernar. Y eso ni con Felipe González sucedía. No, pues eso ha pasado cuando en Aznar tuvo que en pesar. comunidades autónomas. No, claro, o sea, ¿quién es la comunidad autónoma? ¿Quién ha perdido las elecciones gobierna? Si eso ha pasado aquí. Capacidad de diálogo. No, perder las elecciones, Capacidad de diálogo. escenas, que es distinto. Por favor. Sí. Bueno, pues lo primero que voy a decir es que yo discrepo con el planteamiento que parece que todos tenéis, que un partido que esté en contra de la Constitución no se pueda presentar a las elecciones. Porque, No, tú tienes que acatarla, es que eso es seguro. bueno, acatar las normas, presentarse a las elecciones implica acatar las normas, pero acatar la Constitución no supone que uno pueda estar al 100% a su favor. Porque vamos a ver, pero dentro de la Constitución... Fernando, estamos en un país que tenemos una Constitución que la hemos aprobado todos los españoles en un referéndum. Sí, bueno. Otra cosa es que luego, aceptando la Constitución, queramos reformarla desde dentro. Por ejemplo, pero que alguien, o sea, es como si yo dijera, no, es que voy a dejar que en mi casa participe en la administración de mi casa un tío que me quiere robar mi casa. No, o sea... Para mí sería el mismo ejemplo. Vale. Es decir, yo ahora le dejo a este tío que me administre las cuentas de mi casa sabiendo que me quiere robar. No. A ver, pero vamos, Es que con esta Constitución los nacionalistas catalanes quieren concurrir a las elecciones. Claro. Eso es la mayor incongruencia. Claro. Pero porque encima se han presentado con un partido que declara que es anticonstitucionalista porque quiere la independencia. No estoy hablando de las elecciones catalanas. De todas formas, Pero perdona, sigue. del tema catalán hablaremos después, ¿no? Pero vamos, que efectivamente la Constitución tiene un título, el último, que habla de la reforma de la Constitución. Entonces, un partido que defienda una reforma profunda y severa y extensa de la Constitución... Eso no significa que no acepte ser Constitución. Yo estoy de acuerdo con que se reforme la Constitución. Lo que no estoy de acuerdo en absoluto... Bueno, en la Constitución se puede poner, por ejemplo, que una mayoría de una región tenga derecho a la autodeterminación, porque eso puede estar dentro de una reforma de la Constitución. Entonces, un partido que defienda eso puede presentarse a las elecciones si desde el sistema quiere reformar la Constitución imponiendo esa cláusula. Pero vamos a ver si Esquerra Republicana de Cataluña siempre se ha podido presentar a las elecciones. Efectivamente. Claro. Siempre, desde el primer momento. ¿Cuántos tiene? Por eso. 7 ahora. Y luego, en cuanto a que tenga que gobernar la lista más votada, pues tampoco lo veo yo... Bueno, no, claro, lo de que la gente vote, veo yo que a los que ven probable que no ganen las elecciones no les importa. El primer alcalde de Madrid, elegido democráticamente, que no era del Partido Socialista, fue Agustín Rodríguez Sagún, que fue el tercero en las elecciones con un acuerdo con el Partido Popular, que quedó el segundo. Sí, o sea, la gente para que ha ido, no sé, no, bueno, a lo mejor tengo otra concepción de la utilidad o no del voto. El sistema, el sistema electoral español... Aquí Paje gobierna aun habiendo perdido, si eso soy perfectamente consciente. El sistema y en la Diputación, el presidente de Diputación... No, yo por eso... 100.000 veces. A ver, pues vamos a volver a repetir que los pactos son posibles. La capacidad de diálogo es posible. Sí. Bueno, y que otro mundo es posible. Con un tripartito para echar al PSOE. Oye, no le habéis dejado terminar, por favor, a Fernando. Termina él y luego seguimos con las réplicas. El sistema electoral español, el que defiende la Constitución, defiende en primer lugar el pluralismo. El pluralismo es mucho más plural a 4, a 5 que a 2, ¿no? Luego, entonces, a mí me parece más constitucional, por así decir, que haya más de 2 partidos repartiéndose el pastel, por decirlo más claramente. Y luego, pues el hecho de que el sistema español no es un sistema mayoritario, donde el que más votos saca se lo lleva todo, como pasa en Inglaterra, es un sistema proporcional, y la misma palabra lo dice, ¿eh? Y lo que se elige son representantes que a su vez eligen el presidente del gobierno. Si los representantes de los ciudadanos se ponen de acuerdo para elegir un presidente del gobierno que no haya sido el partido que más votos ha sacado, pues eso es plenamente legítimo, honrado, constitucional y democrático. Hay duda de la legitimidad. Pues, yo dudo de otro tipo de cuestiones. De que es muy bueno, sería muy bueno pues conocer cuál es la política de pactos de cada partido.
Y me remito pues a lo que ha pasado en las elecciones autonómicas y municipales sobre todo. Si ahora preguntáramos a muchos ciudadanos que han votado un partido, resulta que en su ciudad, pongamos Madrid, que hay mucha gente, ¿no? Pues gobierna gracias a una coalición, un partido no saca la mayoría, pues a lo mejor no lo aprueba, digamos, en una segunda vuelta, por decirlo de esa manera. Porque una cosa es lo que los partidos luego deciden, en las comunidades de poder, que están en su derecho, pero que seguramente el ciudadano, si antes hubiera tenido una información clara y nítida de cuál es la política de pactos de cada partido, a lo mejor se lo hubiera pensado de otra forma. Yo creo que eso también es importante y me remito pues a los comentarios que ha habido después en muchas ciudades. Quizá una de las cosas que precisamente está también teniendo que ver con la recuperación o no del Partido Socialista pueda estar también relacionada con los pactos que ha realizado el Partido Socialista en las elecciones municipales. Es decir, todo influye. Igual que efectivamente, es decir, o sea, la crisis económica está haciendo que el Partido Popular y las políticas que ha hecho el Partido Popular durante la crisis económica haya hecho que haya perdido diputados. O sea, es decir, todo se junta y todo suma. Que fue el debate de Évole con Pablo Iglesias y con Albert Rivera. Hubo un momento en el que se plantearon una serie de cuestiones en las que los dos habrían votado sí en el Parlamento. Y son dos partidos que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué no es posible en un momento determinado que una serie de partidos se pongan de acuerdo en unas bases claras para reformar este país y el mayoritario, si se ha quedado descolgado de eso, o bien si ha conseguido un número de escaños muy exiguo, mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso no solamente es posible, es que vosotros con el estáis tema de muy Cataluña, acostumbrados a enrocaros en vuestras mayorías. Eso no es así, pero no solo eso, Juan, de hecho, están acostumbrados a no ponerse nunca de acuerdo PP y PSOE en España. De hecho, es decir, es como imposible. Ahora mismo hay un presidente de gobierno que está intentando por todas partes tratar de buscar... Bueno, pero cuando hay que dar la cara se da. Entonces, ¿se puede poner en este país la gente? Por supuesto, es que lo estamos viendo, como con el tema de Cataluña, todos los partidos políticos, bueno, algunos se los cuelgan. No, pero se está viendo, ¿es posible? Claro que sí. Ahora, es que estamos hablando de otra cosa, que estamos hablando, entre otras cosas, de quién va a poder gobernar este país. A mí me estáis diciendo que da absolutamente igual el voto, o al menos eso es lo que le están trasladando a la gente que esté viendo este programa, a algunos partidos, que da absolutamente igual a quién vayan a votar, salvo que voten al PP y ganemos con una mayoría suficientemente amplia, porque a lo mejor, resulta que va a ser la primera vez en este país que el presidente del gobierno podría ser, yo creo que no, porque va a haber una mayoría suficiente, pero entenderme, puede pasar como pasa en Castilla-La Mancha, que va a ser la primera vez en la historia de esta región que es el que pierde las elecciones el que gobierna. Ni con Felipe González siquiera sucedió eso, o sea, que es que vais a estar en peor momento político que en aquel entonces. ¿Seguís entendiendo los pactos como cheques en blanco? No, nada en absoluto. Como entregar un cheque en blanco para que tú gobiernes. Una cosa con la otra. Y también podemos introducir los acuerdos de investidura. O sea, yo puedo acordar para que tú seas investido. Totalmente. Porque hay que facilitar la gobernabilidad de un país o de una región o de una comunidad autónoma, pero los pactos no son cheques en blanco. Nos llevan al diálogo otra vez. Y lo decía Juan. Puedo estar de acuerdo contigo en un tema, haber acordado contigo que tú seas investida presidente, y puedo estar contigo de acuerdo en un tema y en otro no. Totalmente. Perfectamente. No tiene nada pero que ver. Los pactos, como se habían entendido antiguamente, eran yo te doy un cheque en blanco, tú me das 2 ministerios y a partir de aquí todo vale. Y así no es. Vamos a otra manera de gobernar totalmente distinta. Eso es como lo vemos desde Ciudadanos. La gente yo creo que entiende de manera mucho más objetiva que el más votado pues reciba el apoyo. Vosotros, Ciudadanos, lo habéis hecho en muchas partes, ¿no? Lo que no se entiende después es a lo mejor pues que es legítimo también, tan legítimo como el otro, pero el ciudadano después no lo acaba de asimilar bien. Y lo digo por comentarios posteriores que ha habido en muchas ciudades y pueblos de esta comunidad y de otras, una vez que se han conocido los gobiernos. Gobiernos a veces antinatura, y es así. Y estoy convencido que si ese ciudadano hubiera tenido otra vez la oportunidad de votar, no hubiera votado igual. Por ejemplo, Mañover. Pues por ejemplo, aunque no, es decir, lo que se pueda entender una cuestión antinatura, pues será así. ¿Qué pasó en Añover? Está gobernando
habiendo sido la fuerza más votada, el Partido Socialista, está gobernando Izquierda Unida con el apoyo del Partido Popular. Bueno, yo tengo un caso que es histórico. Sí. Tenemos un pueblo que es, me parece que es Yunclillos, que el Partido Socialista ha apoyado al Partido Popular para que no gobierne Ciudadanos. Es histórico. Pues esto igual, lo podemos escribir. Lo podemos escribir. El Partido Socialista apoya al Partido Popular. A nivel local se pueden para que dar no gobierne fobias y filias muy en función de quién sea la persona que ocupa un determinado espacio político. Pero yo creo que lo fundamental es analizar la capacidad de negociación que tiene cada partido político, teniendo en cuenta que el Partido Popular ha sido, con mayoría, la fuerza evidentemente mayoritaria en el Congreso, ha aprobado cantidad de cosas que se podían haber negociado y haberlas aprobado por consenso, es que se han negado a negociar lo más mínimo. Y su forma de gobernar ha sido mediante una negociación imposible, con ninguna fuerza política. Pero si ha habido cantidad de cosas que todo el arco parlamentario ha estado en contra y las ha aprobado el Partido Popular en solitario. Entonces, eso lo trasladas exactamente igual a ayuntamientos que a diputaciones, etcétera, etcétera. La capacidad de diálogo del Partido Popular, quizá otra forma de hacer política al Partido Popular lo hubiera llevado a que Ciudadanos lo hubiera apoyado para la Diputación de Toledo, pero teniendo en cuenta el modelo de gobierno del Partido Popular en la Diputación, ¿quién lo iba a apoyar eso? ¿Quién lo iba a apoyar? Si me permites, si vosotros entendéis... en casos concretos, porque entonces nos volvemos... Bueno, si me permites, si vosotros la capacidad de diálogo son cenas antes de las elecciones con cierta gente para que al final acaben votando en tripartitos y echen al PP, pues hombre, nosotros entendemos la política como otra cosa. Como otra cosa. Por favor. Bueno, ese es el nivel de política. Te puedo asegurar que los pactos en Ciudadanos no se han tomado, todos se han tomado en el comité de pactos. Y te recuerdo que son acuerdos de investidura, no entregamos cheques en blanco. Que yo sepa, no hay ningún miembro de Ciudadanos que esté en un gobierno donde no haya sido elegido y donde esté más votado. En ningún sitio. ¿El más votado? Estamos hablando de la Diputación de Toledo, en la Diputación de Toledo no es el más votado. Donde no haya sido Ciudadanos, el más votado. No hay nadie gobernando. Es que eso no tiene nada que ver a que vosotros, a través de vuestra... ¿Y no viene bien en Toledo? Y en Albacete, y en muchos otros sitios. En Talavera, y es que en esos partidos, en esas ciudades y en esos lugares, localidades no éramos nosotros el partido más votado. Es que eso no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. No, es que estamos hablando de que vosotros nos importa nada en absoluto que mañana pueda haber pactos de gente que no ha ganado, como es el caso de Castilla-La Mancha. Aquí en Castilla-La Mancha, quien ha ganado las elecciones con un diputado más con respecto al Partido Socialista ha sido el Partido Popular de Manuel Cospedal. Pero vosotros los que habéis hecho los acuerdos y vosotros imposibles. Habéis intentado, y os ha dado absolutamente igual, con un pacto de perdedores. Y algo parecido ha sucedido en la Diputación de Toledo. Es que es totalmente distinto. Y es responsabilidad de gobierno, no de perdedores. Responsabilidad de gobierno y responsabilidad del voto con los ciudadanos. Yo creo que es distinto. Si hubiéramos cambiado la ley electoral, hubiera ganado María Dolores de Cospedal y Ciudadanos hubiera tenido representación. Y luego recuerdo que Cospedal perdió las elecciones después de haber hecho una reforma de la ley electoral aquí en Castilla-La Mancha exactamente a su medida. Yo lo que sé encima se queda sin mayoría absoluta. Yo lo que nos vamos ahora, lo que sé es que ahora mismo vamos a un proceso de unas elecciones generales en las que según las encuestas, que es lo único que sabemos, porque hasta el día 20 no se van a producir y que hay un 30% de gente que, ojo, tiene que decidir todavía su voto, y que hay algunos partidos políticos que efectivamente pueden ser en un futuro quienes den una gobernabilidad y otra que no sabemos qué van a hacer, y hay un partido político de manera muy clara que dice: a mí me da absolutamente igual qué es lo que suceda en las elecciones porque yo voy a hacer lo que sea con tal de tratar de arrebatarle el poder al Partido Popular. Y yo creo que es una manera muy diferente de entender cómo va a ser después la vida política. De ahí a llegar a acuerdos, a llegar a pactos, pero si es que el Partido Popular no es nuevo en política, aquí hay en todas partes. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso, que yo creo que ni PSOE ni PP han estado acostumbrados nunca. Es decir, con el tema de la ley electoral, cuando hay que reformar la ley electoral, pero cuando ganas, como has ganado en función de esa ley electoral, ya no te interesa tanto cambiar esa ley electoral. Lo que está claro es que una reforma de una ley electoral sin mayoría y sin acuerdos no se condena a quien la aprueba. Pero es que esos acuerdos se tenían que tomar por mayoría cualificada, no por mayoría absoluta. O sea, hay una serie de pactos de Estado que se tenían que tomar con una amplísima mayoría. Es otra cultura que espero que se inaugure. Yo creo que ahora un gobierno más fraccionado es la única fórmula, porque se ha visto a lo largo de la historia que partidos mayoritarios nunca lo han hecho. El Pacto por la Educación que inició siendo ministro Gabilondo
fue ejemplo de consenso no solo en España, sino a nivel internacional. En Europa estaban expectantes de qué iba a pasar con ese pacto por la educación. Ese pacto por la educación estuvo en puertas de firmarse. Cuando digo en puertas es que había convocatoria de la puesta en escena del acuerdo final. Y el Partido Popular en el último momento dijo que no se sentaba a firmar eso. Y era un pacto por la educación en el que habían participado absolutamente todos los frentes interesados en resolver el gravísimo problema que había con el modelo educativo. Y el pacto por la sanidad, ¿por qué no se firmó el pacto por la sanidad? Guadalupe, si esa es la eterna historia que tenemos en esta democracia desde que se aprobó la Constitución hasta hoy. Es decir, nunca hemos sido capaces, nunca, con dos partidos políticos mayoritarios. El Partido Nunca Socialista firmó el pacto contra el nunca terrorismo. hemos sido capaces de, bueno, sí, a salvo raras excepciones, pero ya de estamos crear, con las raras excepciones, pero no hemos creado, no hemos sido capaces de crear un acuerdo de Estado para educación. Yo no sé las veces que se han cambiado las leyes educativas el pacto de Estado aquí. Por la sanidad, ¿por qué laboral, no se firmó? Nunca se ha creado un pacto laboral, nunca. O sea, El pacto por la sanidad, ¿por qué no se firmó? Pero porque yo estuve en la elaboración de los documentos de ese Guadalupe, pacto. ¿Por qué no se firmó? Porque se acercaban las elecciones catalanas y así uno le venía bien aparecer en la firma de ese pacto. Ese es otro tema también. Alentado decir, por el Partido Popular. ¿Por qué partidos minoritarios son llave para todo en este país? Solo ha habido dos pactos de Estado en este país, el Pacto de Toledo y el Pacto Antiterrorista, los únicos. Claro. Ya está bien. Y ya está bien, ¿eh? Luego ha habido capacidad de pactar. Bueno, le queda por hablar a Fernando, que no le dejéis hablar. Pues no, bueno, pues es cierto todo lo que ha pasado, pero ahora se va a vivir un mundo nuevo, ¿no? Una situación nueva, ¿no? Una situación de acuerdos, de pactos, ya veremos lo que pasa, ¿no? Porque hasta ahora decíamos que lo importante, lo que se le metía a la gente en la cabeza era que tenía que haber un gobierno sólido, un gobierno estable, un gobierno con mayoría suficiente y tal. Y ahora pues hemos llegado a un momento en el que lo que está de moda y lo que flipa pues es tener un gobierno con acuerdos, un gobierno que sea dialogante y tal, ¿no? Pues bueno, veremos hasta dónde llega esto, ¿no? A mí me parece importante que gente que piensa diferente se siente en una mesa y construya un camino común, y eso es muy importante, y eso yo lo veo positivo. ¿Qué va a ser esto? ¿Esto se va a convertir en un cambio de cromos y de sillones y tal? Pues ahí está la ciudadanía que por una vez pues sea responsable y exija a sus elegidos que se comporten medianamente bien, ¿no? Y adecuadamente. Y ya cuando esto, a partir del 21 de diciembre, se ponga en marcha, pues veremos a dónde nos lleva. A lo mejor resulta que esta situación de guirigay no nos lleva a ningún lado y hay que reformar la ley electoral buscando una segunda vuelta, que en ese caso, pues todo el argumento que Claudia ha dado, pues a mí me parecería correcto, porque se pondrían en cuestión los dos partidos más votados y entonces la gente podría decidir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paje, pues yo creo que todos los votantes del Partido Socialista, lógicamente, desean que gobierne Paje antes de que gobierne Cospedal, pero también la inmensa mayoría de los que votaron a Podemos, pues desean, en todo caso, que no gobierne Cospedal. Entonces, pues ese acuerdo, pues es un acuerdo que se puede bendecir y es un acuerdo bastante lógico y coherente. Y ya está. Si hubiera habido segunda vuelta, claro, esos señores sacaron muchos votos también, sí, claro, que también irían para algún sitio, o no se iban a quedar todos en casa, ¿no? En una segunda vuelta. Es posible. Pero en cualquier caso, lo hecho está. Yo creo que hay que hablar de futuro. Y el futuro pasa también por analizar, como hemos dicho, los datos del paro, que lo vamos a ver ahora después de la publicidad, y también de ese pacto por España. Hoy es que estoy yo guerrero. No vamos a hablar de Cataluña, sí, porque vamos a hablar del Pacto de España. Oye, ¿os habéis dado cuenta de lo que da de sí una herencia? Depende. Depende a quién, sí. Depende, porque en la administración pública beneficio de inventario no se pueden tener. Decíamos, yo de verdad me alegro de vivir en Castilla-La Mancha, sí, y a mí Cataluña me encanta también, porque es España. Pero vamos, si tuviera unos gobernantes, unos honorables, que han pasado de una herencia a cerca de 1.000 millones de euros, si tuviera un gobierno que por norma les pedía a las empresas el 3%, el partido, no el gobierno, el partido del gobierno, el 3%. Y el 6%. Y encima ya, para analizar un poquito más, ¿saben ustedes de dónde es el responsable de los ERES de Andalucía? Como no, es catalán. Vaya por Dios, qué casualidad. Bueno, en fin, un desastre. Vamos a publicidad y ahora volvemos.